En Chile, más del 15% de la población son adultos mayores, una cifra importante si se considera que nuestro país es el segundo más envejecido de Latinoamérica. Por esto mismo es que ha surgido una iniciativa de acción mayor con la que buscan exponer las principales problemáticas que tiene este segmento etario precisamente. Vamos a conocer acerca de la iniciativa, de los desafíos que se plantea. Nos acompaña precisamente el presidente Manuel Pereira. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido, señor Pereira. Encantado, buenos días. Señor Pereira, ¿por qué surge esta iniciativa Corporación Acción Mayor? ¿De quién es la iniciativa y qué es lo que busca? Ok, mira, a comienzo de este año, marzo, más o menos abril, en reunión de doctores, médicos, geriatras y otros profesionales, asistentes sociales en el Instituto de Geriatría, etcétera, se dan cuenta que, o toman mayor conciencia de que este tema, como tú lo anunciabas recién, está desafiando al país en muchos aspectos. Y entonces se decide crear una organización que agrupa adultos mayores, por una parte, pero sin excluir a otras edades. ¿Por qué? Porque necesitábamos profesionales de otras edades especialmente para que orienten en lo que nosotros queremos hacer de aquí en adelante, influir en las políticas públicas y proponer específicamente políticas públicas que tengan que ver, ¿no es cierto?, con las necesidades de los adultos mayores, de estas 2.700.000 adultos mayores que prácticamente ya somos en el país. Sí. Entonces ese fue su nacimiento, esa la forma de crear. Y por lo tanto creamos una corporación que estamos en este momento en su proceso de tomar la personalidad jurídica ante el Ministerio de Justicia y estamos en esa gestión. Así que esperamos poder meternos en ese tema. ¿Y el objetivo cuál es? ¿Es crear conciencia, apoyar a dos cosas? Mejorar las políticas públicas del país en favor de los adultos mayores y segundo, crear conciencia en la comunidad, es hacer un cambio cultural sobre lo que es el envejecimiento. Eso le iba a preguntar porque finalmente el tema no es coyuntural, sino que es una tendencia, esto va a ir creciendo, el segmento de la población chilena que pertenece a la tercera edad. ¿Usted cree que hay una cultura efectivamente tendiente a cuidarlos, a tratarlos bien, a respetarlos como un grupo importante? Yo creo que hay bastante discriminación todavía en los adultos, hacia los adultos mayores y mucho maltrato, entre comillas, que se refiere a un maltrato derivado de la indiferencia, ¿ya? No solamente de las personas, sino también de los organismos, ¿ya? De organizaciones del Estado, por ejemplo, y de la propia comunidad. Entonces es muy importante, ¿no es cierto?, que cambiar el switch cultural sobre la vejez. Nosotros, los actuales adultos mayores, teníamos un concepto de la vejez que nos dieron cuando éramos más de menor edad, es que los adultos mayores eran personas achacosas, enfermas, etcétera. Te fijas que ya no servían, entre comillas. Son una suerte de caricaturas que se hacen, ¿no? Son estereotipos, digamos. Y eso, muchas personas todavía tienen esa imagen. Bueno, debido a los cambios, que son muy grandes, tecnológicos, culturales, etcétera, los adultos mayores hoy día son personas muy activas. Del 2.600.000 personas, digamos, solo un 20% tienen problemas de salud, de alguna cierta gravedad. Todo el resto son sanos. Por lo tanto, tienen plenos derechos, como dice las Naciones Unidas, para tener y recibir y acceder a esos derechos. Pero muchas veces por indiferencia, por no tomarlo en cuenta, entre comillas, no tienen acceso. Por ejemplo, hoy día, te pongo un tema muy que espero que sea discutible, la reforma educacional que tenemos en este momento en discusión en el país. ¿Ya? La gran pregunta, ¿cómo van los adultos mayores ahí? Hasta el momento no van. Y son 2.600.000 personas que tienen derecho a la educación. La Naciones Unidas dice que la educación es un derecho durante toda la vida, la educación continua. Y estos adultos mayores, la mayor parte de ellos, me incluyo también, somos semianalfabetos, por ejemplo, en computación. Necesitamos capacitaciones en esa área. Todos los médicos, nos necesitan necesitamos actividad física. ¿Y por qué no hacemos que los colegios, después que quedan desocupados a las 4 de la tarde, etcétera, puedan trabajar con adultos mayores en estas áreas, por ejemplo? Sería muy bueno. Don Manuel, ¿y cuáles son las actividades o los temas más bien que usted cree que son urgentes que debe abordar la política pública? Yo creo que hay dos. Uno, el tema es concretamente el de la salud, que hoy día, ¿no es cierto?, no dan abasto la salud pública, digamos, y el 80%, si no más, de los adultos mayores se atienden en FONASA. Y por lo tanto, a veces, para unas determinadas consultas necesitan esperar 3 meses, 4 meses y más también. Entonces, eso es inaceptable desde todo punto de vista, digamos, ¿ya? Entonces,
Entonces, ese tema es urgente. Y el otro tema, por ejemplo, ¿no es cierto?, además de la salud, tiene que ver con el tema de la previsión social, las próximas jubilaciones. Hoy está funcionando una comisión de reforma previsional hecha por la Presidencia de la República. ¿Ustedes no alcanzaron a participar ahí? Nosotros, que yo sepa, organizaciones de adultos mayores no están participando, son todos especialistas. Y curiosamente, que yo sepa, no hemos escuchado, por ejemplo, que alguien esté proponiendo que la jubilación debiera ser solidaria, no solo un ahorro individual. ¿Por qué? Porque ya demostró, por eso hay esta reforma. Porque la reforma anterior, ¿qué ocurrió? Dijeron que con el ahorro individual bastaba para que las personas obtuvieran después una jubilación del orden del 70% de la jubilación. De reemplazo, sí. Y solamente lo mejor están recibiendo el 40%. Entonces, ¿qué ocurre? Que tiene que ser claramente solidaria como son en otros países europeos. La empresa debiera poner, donde yo le entrego los mejores años de mi vida con mi trabajo, debiera ponerse también en parte del ahorro, digamos, para mi jubilación. Me dicen que las pymes no pueden porque son muy chicas. Bueno, en ese caso se ponga el Estado. Pero puede haber unos caminos de mejorar eso, ¿no? ¿Qué coordinación va a tener ustedes con el Senama? Esperamos que bastante interesante y profunda sea la relación con el Senama, porque el Senama, el Servicio Nacional del Adulto Mayor, es un servicio que está en esta misma idea, digamos, que los adultos mayores, por ejemplo, discutan ellos sus temas y hagan las propuestas, no esperen que otros le hagan las propuestas, ¿no? Entonces, es muy importante, creo, y vamos a trabajar coordinadamente, y en el lanzamiento de nuestra Corporación Acción Mayor estuvo presente la directora, en donde aplaudió, digamos, el hecho de que se crea esta organización que puede ser de gran ayuda justamente para mejorar políticas, consultando precisamente y tomando en cuenta la opinión de los adultos mayores. Sí, claro, y puede marcar un precedente también en ese ámbito. Correcto. Señor Pereira, le agradecemos muchísimo que haya venido a CNN Chile para abordar estos temas. Yo les agradezco a usted el tiempo dado. Gracias. Que tenga buen día.